hemos titulado en esta mañana este mensaje basado en Lucas, capítulo 5, del 1 al 11, llamados para servir, nuestra vocación misionera. Este es el título de este texto y si nos damos cuenta, el texto está hablando de una pesca milagrosa o también está hablando del llamamiento de los primeros discípulos que Jesús eligió. O también está hablando de ambas cosas, de una pesca milagrosa donde el Señor de nuevo demostró que solamente Él puede hacer algo que nadie más puede hacer, y también demostró que es Cristo quien elige a personas para que le puedan seguir y convertirse en verdaderos, hoy día diríamos, hombres y mujeres, que puedan comprender a qué son llamados, por qué son llamados y para qué son llamados. Si somos capaces de recordar, si recordamos, mejor dicho, podemos recordar que Cristo, en Marcos capítulo 1, cuando comenzó su ministerio, Él lo hizo de una manera muy clara y dijo que el reino de Dios se había acercado, que el tiempo ya era y que por lo tanto Él anunció, ¿verdad?, que deberíamos de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Ese era el contenido del mensaje de Jesucristo. Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino proclamando que el reino del Padre ya estaba entre vosotros, ya se había acercado. Y que los requisitos para poder vivir dentro de este reino de Dios eran dos: arrepentirse y creer en el Evangelio, creer en las buenas noticias que Jesús estaba anunciando. Pues precisamente en este texto donde encontramos Lucas capítulo 5, al Señor nos encontramos precisamente hablando, transmitiendo y el Señor reclutando a personas para que le ayudasen para este mismo ministerio. Cristo tenía muy claro que quería elegir a 12 personas, y tiene relación con las 12 tribus, para que le acompañaran durante 3 años, para que aprendieran y para que junto con Jesús pudieran luego ellos proseguir con esta misma tarea que era la proclamación del reino de Dios se había acercado al mundo entre ellos. Si nos vamos al versículo 1, hemos leído ya anteriormente en este versículo que la gente venía para oír lo que Jesús estaba proclamando, que la gente se acercaba para escuchar a aquel maestro, a aquel rabino, ya que él estaba hablando, estaba enseñando de manera distinta a como otros lo hacían. Y de hecho, si podemos recordar, y lo vamos a hacer en este momento, que el último profeta del Antiguo Testamento es reconocido como el Juan el Bautista, pero desde que Juan el Bautista vino predicando el mensaje de arrepentimiento hasta el último profeta, había transcurrido ya 400 años. Durante 400 años Dios se calló, Dios dejó de hablar. Y Dios dejó de hablar porque el pueblo era un pueblo rebelde y no era un pueblo que estaba obedeciendo lo que Dios estaba diciendo. Pero en este momento, en esta hora, Dios había terminado que viniese su hijo, su precursor llamado Juan el Bautista, ya estaba anunciando y preparando el camino del Señor. Y también Dios veía que ahora el mundo, que ahora la gente, sí tenían sed y hambre de Dios, de justicia, de la palabra. Por eso grandes multitudes, como hemos leído, grandes multitudes venían a escuchar a este rabino, a este hombre llamado Jesús de Nazaret. Porque lo que él estaba proclamando era distinto a lo que los rabinos, los maestros estaban enseñando. Así que nos encontramos a Jesús, que tiene como audiencia una gran multitud, porque esta gran multitud tenía hambre y sed de justicia. Y Jesús era el único que podía responder a sus necesidades.
igual que hoy, hermanos y hermanas, hoy también existe una gran necesidad hay un gran vacío existencial. La gente no sabe por qué viven. La gente vive en un estado de depresión continua. La gente no encuentra sentido a su vida. Pero el único que puede dar sentido a la vida, el único que puede satisfacer las necesidades más profundas del ser humano, es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. También hoy existe este vacío existencial entre hombres y mujeres, que solamente pueden ser cubiertos y contemplados desde el punto de vista de que Jesús es el único que puede atenderlos. Versículos 2 y 3. Hemos leído que Jesús vio dos barcas, una de ellas era de Pedro, y habían bajado de las barcas, estaban lavando las redes, y Jesús, al ver tanta gran multitud, se acercó a una de ellas, una barca de Pedro, se colocó en la barca y desde allí, entonces Jesús enseñaba. Y ahí encontramos que estos discípulos que estaban remendando las redes, limpiándolas y arreglándolas después de un día de pesca, estaban pues en su tarea cotidiana, y esta barca que era de Pedro fue la que Jesús utilizó y se montó en ella, y podemos decir, por lo tanto, que Pedro accedió a dejarle a Jesús su barca porque tenía ya cierto conocimiento del Maestro. Si leéis los capítulos del 1 al 4 de Lucas, podemos ver en esos capítulos y en Marcos también, que Pedro conocía algo más de este Jesús de Nazaret. Conocía algo más de este. ¿Por qué? Porque ya el Maestro había estado en su casa, había sanado a su suegra, y también Pedro había visto sanidades que había hecho el propio Señor Jesucristo. Pero todo esto no era lo suficiente para que Pedro aún pudiera reconocer en Jesús a alguien distinto y poderoso. También hoy ocurre muchas veces esto. Igual que Pedro, que había visto sanando a su suegra por Jesús, igual que Pedro, que había visto sanidades de Jesús, pero Pedro aún no tenía el concepto claro, como veremos y hemos visto más adelante, de quién es este Jesús, verdaderamente quién era este Jesús. Y hoy también ocurre lo mismo con la gente. Muchas personas dicen y hablan de Dios. Incluso hablan de que Dios le ha concedido cosas o sanidades, o Dios le ha ayudado. Pero realmente no entiende quién es verdaderamente Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. No lo entiende. Y por lo tanto tampoco pueden comprometerse con la causa de Cristo, ni con su reino, ni pueden anunciar el reino de Dios. Y como hemos visto, es Jesús quien se autoinvita para tomar la barca de Pedro. Y desde allí comienza a enseñarles a toda la multitud. Y cuenta con la barca de Pedro. Este elemento interesante, la barca de Pedro. Y desde allí Jesús está bendiciendo a toda la multitud. ¿Qué representa la barca de Pedro? Pues la barca de Pedro representa sus pertenencias y su propia vida. Y preguntamos, ¿verdad? Si la barca de Pedro representaba su propia vida, sus pertenencias, podemos preguntarnos, ¿y tu vida? ¿Y tus pertenencias? ¿A quién perteneces? ¿A quién perteneces tu vida y tu pertenencia? ¿Son tuyas? ¿Son de Dios? ¿Está tu vida y tus pertenencias bien guardadas, bien protegidas, bien aislada? ¿Está tu vida dañada? ¿Está tu vida en peligro? ¿Está tu barca hundiéndose? ¿Cómo realmente está tu vida? Porque Dios quiere usar tus pertenencias y tu vida para su propósito. Versículo del 4 al 7. Como hemos leído, vemos que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, boga mar adentro y echa la red. ¿Verdad? Y Pedro contestó, Señor, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu nombre, ¿verdad? Lo haré. Versículo del 4 al 7. ¿Qué encontramos en esta escena?
encontramos un acto de obediencia de Pedro a Cristo. Pedro era un profesional, había estado durante toda la noche faneando, sí, eso, ¿verdad? Y no había nada obtenido, y sin embargo sabía perfectamente que el Maestro Jesús de Nazaret se lo pedía, él iba a obedecer. En esta escena, por lo tanto, encontramos un acto de obediencia de Pedro a Cristo. En cualquier orden de la vida podemos saber que si obedecemos lo que Cristo nos dice, siempre habrá recompensa. Siempre hay recompensa. De hecho, nosotros hemos podido experimentar en nuestra vida momentos delicados, momentos difíciles, momentos de frustración, momentos momentos peligrosos, pero sabemos que si somos capaces de obedecer lo que Cristo nos pide, si le obedecemos, siempre habrá algún tipo de recompensa. Cuando Jesús le pide a Pedro que bogue mar adentro, Pedro no se irrita. Soy profesional, está toda la noche, sé que solamente por la noche es el mejor momento para pescar, pero Pedro le obedece. Y es esta fe que Pedro está demostrando en este momento, ¿verdad? Que su propia fe se fortalece. Fe en la palabra de Jesús, ve y boga mar adentro, Pedro. Así que la fe y la obediencia de Pedro también significa para nosotros que cuando Dios o Jesús nos está demandando algo importante y le obedecemos, podemos comprender perfectamente que en esa obediencia Dios siempre hará lo mejor con cada uno de nosotros. Versículo 8. Cuando Jesús pide a Pedro y a los otros que boguen adentro y comienza la pesca milagrosa, ¿verdad? Las redes casi se rompen. En ese mismo momento que Pedro está contemplando este acto milagroso de Jesús, como en el versículo 8 hemos leído, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas diciéndole al Señor, Señor, antes le llamaba maestro, Señor, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. Así que en este momento Pedro está reconociendo su condición. 1, 2. Pedro está reconociendo la identidad de este Jesús de Nazaret. Primeramente le llamó maestro, era rabino, le dejó su barca, pero ahora le llama Señor Kyrios, como está en pantalla, ¿verdad? Abajo. Kyrios, que es el Señor, le está reconociendo como Kyrios, además también está reconociendo su condición de indignidad, su condición de pecador. Así que en este momento Pedro está viendo a Jesús de manera distinta, ha sanado a su suegra, ha sanado a muchas más personas y ahora le está ayudando en este momento tan importante. Todo pescador dependía de la faena de la noche para alimentar a su familia y habían estado trabajando toda la noche arduamente. Y ahora Jesús, que conoce también las necesidades de todos, quiere llenar las barcas para que también ellos tengan el sustento y la provisión necesaria para mantener a su familia. Por lo tanto, Jesús comprendía perfectamente también las necesidades de todos ellos. Y encontramos, por lo tanto, ¿verdad?, que aquí el Señor pues está ayudando a Pedro a reconocer que Él solamente puede satisfacer las necesidades también más perentorias, ¿no? Versículos 9 y 10. El temor, dice el texto, ¿verdad?, que hemos leído, se había apoderado de todos. Y Jesús dijo a Simón, no temas, porque desde ahora, serás pescador de hombres. ¿Qué estamos encontrando en este momento? Que además de esta pesca milagrosa o pesca abundante, en el que Pedro está reconociendo en Jesús de Nazaret, en este maestro rabino, al Kyrios, Señor, en este momento se llena de temor ante este hecho, pero Jesús le está diciendo que no tenga miedo y le invita a algo mucho mayor que el trabajo que estaba realizando
Simón, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Esta invitación que Jesús le está haciendo a Pedro es muy interesante porque dicen algunos entendidos que pescador de hombres, el que es pescador, el gran pescador, lo que hace en la playa es tomar y pescar, y esos pescados que son tomados son sacados del agua y tomados, y dicen algunos que el término aquí pescador significa más bien que la labor que Pedro va a realizar no es tanto pescar a hombres para sacarlo de un entorno y darle un entorno donde mueran. El pescado, cuando se saca, el pez cuando se saca es pescado, ¿verdad? El pez cuando se saca es pescado y muere. Pero yo te haré pescador de hombre, el término, repito, pescador, dice algunos entendidos, que tiene una connotación de que Dios le está diciendo a Pedro, y tú, ahora que va a pescar hombres, los pesca para salvarlos, para sacarlos de un entorno donde están, para llevarlo a otro entorno distinto. Y si tomamos como referencia a Pedro, diría que el Señor es el único que nos puede trasladar, y esto lo entendemos, ¿verdad?, del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, de su luz admirable. Así que esta invitación que le hace Jesús a Pedro, de que tú serás pescador de hombre, ¿lo estaba entendiendo Pedro en ese momento? ¿Este llamamiento lo está entendiendo Pedro? Porque lo que Jesús le está invitando a Pedro y a los demás es que tomen un nuevo camino en su propia vida. Es una nueva etapa de la vida de Pedro. Pero esta nueva etapa será en conexión con Cristo. Si Jesús le está llamando a Pedro para que sea pescador de hombre junto con los demás, es el llamamiento a una nueva vocación. Si como vocación eran pescadores, eran pescadores, a partir de ahora su vocación será una vocación misionera. Cristo los estaba llamando a los 4 para que se transformase de pescadores en verdaderos discípulos de Jesucristo. No esperemos. La gente no debe de esperar a que Jesús haga algún tipo de milagro, como hizo aquí la pesca milagrosa, para que puedan entender lo que Cristo quiere de ellos. Ninguna persona que en esta mañana esté aquí, porque no siempre Dios actúa de esa manera, puede esperar que Dios haga un milagro para que puedas tú entender que Dios te está llamando para que te conviertas en un hombre o en una mujer, en un verdadero discípulo o discípula de Jesucristo. Por lo tanto, determinemos hoy reconocer nuestra condición en la que nos encontramos, muertos en delitos y pecado. Reconocemos también que reconozcamos hoy que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, 100% fue hombre, pero también 100% fue Dios, la encarnación. Y que este Jesús de Nazaret, que es el Kyrios, debemos también de reconocerlo en nuestro corazón como el único Señor de nuestra vida. ¿Recordáis aquella gran predicación de Pedro en Hechos capítulo 2, cuando expresó ese precioso mensaje, sermón, cuando dijo de Jesús que este Jesús de Nazaret, a quien vosotros le habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo? Y este hombre, Jesús de Nazaret, es Señor, nunca olvidemos esto, que Señor de vivos y de muertos. Recordad cuando ese texto que a veces no sabemos bien qué significa aquello, que creo que está en Santiago, en Judas, que dice que el Señor, después de haber muerto, ¿sabéis lo que hizo? Bajó hasta el Hades y estuvo allí predicando. Eso es muy interesante, ¿eh? Un texto un poquito ahí conflictivo. Pero también digo esto, no nos vayamos a malentender. El día de salvación es hoy, no mañana. Una vez que una persona parte de este lugar, ya no hay manera de salvación. No lo hay. El que Cristo bajase y predicase allí a los muertos tendrá su significado. Pero no era para salvación. No era para salvación. Mirad.
Y Él quiere, el Señor quiere que cada uno de nosotros nos convirtamos en verdaderos discípulos y que podamos comprender que nuestra vocación es una vocación misionera. ¿Terminamos? Dice el texto que después de aquel acto milagroso en el que Cristo permitió, ¿verdad?, que aquellas redes se llenasen de peces y participasen en estas barcas, y que Pedro confesara su condición y que Jesús le dijera que no tuviese miedo, que a partir de ahora sería pescador de hombre. Dice el versículo 11 que cuando llegaron a la orilla, después de todo este proceso, dice el 11, como hemos leído, que cuando llegaron a la orilla, dejándolo todo, Pedro y Andrés y Jacobo y Juan le siguieron. Es muy interesante esta expresión. Cuando llegaron a la orilla, después de aquella experiencia tremenda de un hecho milagroso, de reconocer la condición y reconocer a Cristo como el Kyrios, llega el momento que salen de la barca y dice el texto que lo dejaron todo. Dejaron allí el trabajo de su padre. Sabéis que Juan y Jacobo trabajaban para su padre Zebedeo. Dejando las barcas, se fueron y le siguieron. Pero dice dejándolo todo. Es muy interesante porque otros evangelistas como Marcos y otros, y Mateo, cuando narran esta historia, dice que dejando siguieron al maestro. Pero aquí dice Lucas dejándolo todo. Siguieron al maestro, siguieron a Jesús de Nazaret, dejándolo todo. Ellos entendieron en aquel momento que tenían que dejarlo todo para seguir de una manera consistente, clara y convencidos a Jesús de Nazaret. No podían estar, dice el texto bíblico, no podemos poner la mano en el arado, ¿verdad?, y mirar para atrás. Recordad lo que dice el texto, ¿verdad? Si pones la mano en el arado, tienes que mirar para el frente. No puede que mirar para atrás. Entonces, ellos entendían que Cristo le estaba pidiendo una entrega total y absoluta. Cuando uno lee los textos del Evangelio, tanto en Juan como en Marcos, puede comprobar que estos hombres, tanto Pedro como Andrés, como Jacobo y Juan, ya habían estado con Jesús y habían seguido a Jesús y habían colaborado con Jesús. Pero dicen algunos estudiosos que a partir de este momento, estamos en Lucas 5, Lucas 1, Lucas 2, si lo leéis, veis que ya estaban con Jesús, como especie de discípulo, entre comillas diremos. Pero para que entendamos, a partir de este momento, Lucas 5, si antes era un seguimiento o una comprensión de este Jesús de Nazaret por su llamamiento, ahora ellos entienden perfectamente que tienen que dejarlo todo y ya no pueden seguirlo de manera intermitente. ¿Se entiende esto, verdad? Ya no es, Señor, yo te sigo ahora y luego me voy a mi trabajo y ahora hago lo que tú me pides y ahora hago lo que yo quiero. No. Ahora es un seguimiento total. Ese es el discipulado. Un discípulo es aquel que entiende perfectamente que tiene que dejarlo todo y entregar su vida completamente a Cristo para siempre. Desde ese día, estos 4 pescadores dejaron sus negocios de la pesca, antes no lo había dejado, se transformaron en verdaderos discípulos de Cristo y iban a aprender de Jesús este ministerio para que ellos también se pudieran convertir en colaboradores de la proclamación del reino de Dios. Y hoy es ese día. Si nos preguntamos, ¿es Cristo lo más importante en tu vida? ¿La prioridad de tu vida es Cristo o eres tú mismo? ¿O tu trabajo? ¿O tu familia? ¿O tus deseos? ¿En dónde está enfocado tu vista? ¿En tu familia? ¿En tu tiempo de ocio? ¿En tus negocios? ¿O en Cristo como prioridad número 1? Ya lo dijo también Jesús, ¿verdad? Mas buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero nos falta algo, ¿verdad? Primeramente, no en segundo lugar, ni en tercer lugar, primeramente. Lo más importante para tu vida no es ni tu trabajo, no es lo más importante tu trabajo, ni tu familia es lo más importante, ni tus hijos. Lo más importante para tu vida, porque Dios lo quiere así, es
Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Así que terminamos diciendo que nuestra vocación misionera es entender que independientemente del trabajo que tengamos, independientemente de la vocación que decimos ejercer, tu mayor vocación y tu mayor servicio y para lo que Dios se ha encontrado contigo, si es que Jesús se ha encontrado contigo. Interesante. Si Cristo ha tenido un encuentro contigo, lo hace precisamente para que puedas comprender que tu vocación primera es convertirte en un discípulo de Jesucristo. Si Cristo se ha encontrado contigo, Cristo quiere que entienda que tu primera vocación es que has sido escogido por el Señor para que te dediques a anunciar ante todo que el reino de Dios se ha acercado al mundo y que la gente tiene que creer y arrepentirse de sus pecados. Así que terminamos diciendo, hermanos y hermanas, nuestra vocación, Dios en Cristo nos ha escogido para que sirvamos al Señor. Tenemos que entender, por lo tanto, que nuestra condición es una condición pecadora. Tenemos que entender que Cristo es el Señor de nuestra vida y Él quiere ser el Señor de nuestra vida. Tenemos que entender que tenemos que renunciar a todo. No se puede servir a dos señores. O amarás a uno y aborrecerás al otro, o lo que siga diciendo. O amarás a Dios y aborrecerá a no sé qué. No se puede servir a dos señores. O somos frío o somos caliente. Porque si somos tibio, ¿sabe lo que dice el Señor? Os vomitaré de mi boca. Y reconocemos también, hermanos y hermanas, en esta mañana que Dios está tocando nuestros corazones para que podamos aceptar esta petición suya, ¿verdad? De que podamos convertirnos, tú y yo, en verdaderos hombres y mujeres que le sirvamos, entendiendo que nuestra vocación primera es una vocación misionera. Dios te ha llamado a ti y te está llamando porque a través de tu propia vida Dios quiere también que otros participen de este reino de Dios. Que el Señor esta mañana nos bendiga a todos. Amén. Pues Señor, gracias por este momento. Te rogamos, Señor, que esta palabra, que esta historia que encontramos en Lucas capítulo 5, Señor, pueda tu Santo Espíritu traer esa palabra a nuestras vidas y hacernos reaccionar, comprender la gran necesidad que tenemos, Señor, de tomar una decisión firme e importante ante el desafío que tú nos presentas, Señor. Gracias, Señor, porque solamente eres tú quien puedes transformar nuestros corazones de un corazón de carne a un corazón, de un corazón de piedra a un corazón de carne que te ame y que te sirva, y solamente eres tú, Señor, quien está tratándonos de una manera tan especial que nos invita a que podamos convertirnos en verdaderos hombres y mujeres que te sirvamos y que te amemos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.